¿Qué tal amigos de UMESIT Radio? Estamos en tu programa Cátedra, una nueva semana. Estamos de pasados de cumpleaños de UMESIT, que estamos celebrando nuestros 16 años. Esta semana es una semana de fiesta, pero no podemos pasar por alto, pues nuestros programas más esperados, tengo que decirlo, tengo que reconocerlo. Hoy me encuentra acompañada del profesor Ogami Rivera, nuestra querida Ivette Saldaña y nuestra querida compañera Ani Rodríguez. Entonces vamos a estar tocando un tema muy interesante y diferente. Hoy la dinámica creo que va dirigido full a los estudiantes en todo el sentido de la palabra, porque vamos a hablar del terror, ¿no? Del terror de algunos sobre el tema de la sustentación de informes en lo que es la práctica profesional, esa experiencia y todo lo demás. Así que, ¿cómo se encuentran hoy? Agradecida de estar una vez más en este programa Cátedra. Ya prácticamente me siento en casa, aunque claro, desde una nueva modalidad, pero dándole gracias a Dios por estar compartiendo con cada uno de ustedes y esperando que cada uno de ustedes y su familia se encuentren muy bien de salud en esta situación tan difícil que estamos pasando cada uno. Así es. Venga, Ivette, usted es invitada. Así es, Ani, agradecida nuevamente que me tomen en cuenta y bueno, hoy desde otra perspectiva que es esa evaluación del informe de práctica profesional y hablar un poco de esa experiencia, pues que ya hace una semana, hoy exactamente hace una semana tuve el placer de sustentarlo. Wow, qué bueno eso, está recientita, me parece muy bien esta invitada, profe. No, y bueno, de mi parte bien también, complacido, le dije a Ivette, uno de mis mayores orgullos fue verla sustentando, porque usted sabe que ella es acá colaboradora infinita de cátedra y nos apoya de verdad en muchos temas relacionados a la universidad. Fue monitora de grupo en ese transcurso y bueno, todavía lo es, todavía le pasa datos. En estos días me mandó un chat: profe, mire, estoy difundiendo y apoyando ahí para que los compañeros estén al día de todo lo que falta. Así que de verdad, siempre agradecido con Ivette. Y el día de hoy, precisamente, como bien señalaste, Lynn, tenemos un programa un poco diferente desde la perspectiva de lo que es el proceso de práctica profesional. Lo hemos enfatizado sobre la sustentación, pero realmente vamos a tocar un poquito sobre todo el proceso, ¿no? Porque la práctica profesional como tal tiene un proceso que es la práctica formalmente, el levantamiento del informe y después eso que tú has catalogado como el terror de los muchachos, que es la partecita de la sustentación, donde a veces precisamente se necesita desarrollar ciertas destrezas y vencer ciertos temores para poder realizarlo de la mejor manera posible. Y bueno, reiterando que como invitada, ya hoy no como presentadora o colaboradora acá, sino como invitada principal, tenemos a Ivette, que recientemente ha realizado culminado este proceso de práctica profesional. Y no es casualidad que nos traímos a Ani, porque Ani está casi en esa etapa. Entonces ella quiere saber mucho sobre lo que Ivette ha realizado y tendrá muchas dudas con respecto a cuál es su experiencia en el lugar donde realizó su práctica, qué datitos son importantes en la elaboración del informe y por otro lado cuando se enfrentó al profesor jurado, cómo es esa dinámica, qué destrezas, en qué enfocó su sustentación, etcétera, etcétera. Son un montón de cosas, ¿eh? Así que por razones de tiempo mejor ni sigo describiendo. Y como el programa es conociendo al invitado, y aunque usted sea de día a día, vámonos de una vez con nuestro primer bloque y ver que la gente conozca quién es Ivette Saldaña. Venga. Bueno, mi nombre es Ivette Saldaña. Actualmente sigo formando parte del estudiantado de la UMESIT. También también estoy participando en los programas de cátedra desde el año pasado. Cuando teníamos que ir a la misma radio y todo lo demás, que me gustaba también esa odisea y todo lo demás. Actualmente también soy estudiante de Derecho, ya culminando. No sé qué más. Eres pro al ambiente también, eso no lo puedes dejar por fuera. Estoy bastante en la parte del activismo referente al medio ambiente, al reciclaje. También he formado parte del activismo de la Constituyente, de la mano con el doctor Miguel Antonio Bernal. He formado parte de otros activismos como Luna Llena de Tambores, y así pues ir avanzando y siempre estar de forma continua en esas luchas que
va de la mano con mi ideología. Definitivamente. Y también estudias otra carrera alterna a la que estudias con nosotros, ¿cierto? Así es, estaba estudiando simultáneamente en la Universidad de Panamá la licenciatura en Derecho. Como en la de Derecho también eran 4 años y esta es en 4 años, bueno, las uní y los 4 años. Se nos congeló, Ivette, un poquito, parece. A ver. Pareciera que estaba y no está, y pareciera que sí, que no. Y está en el mejor momento, Ivette. Sí, ya estaba culminando toda su... Tú sabes que el currículum de Ivette es repetir la pregunta? Correcto, nos estabas comentando que estuviste simultáneamente en ambas carreras. Sí, así es, estaba en las dos. Y bueno, sacarle tiempo y provecho a cada minuto, cada segundo, me quedaba en la biblioteca o de la UMESID o el de la Universidad de Panamá, estando al día, porque no había tiempo de nada. Definitivamente, con esa agenda que tienes bastante variada, era mucha organización sobre todo. Profesor, ¿qué sigue? Cuéntenos. Ya se ha presentado. Y es interesante la experiencia que ha tenido en corto plazo. Siempre le estamos molestando por ahí si quiere alguna oportunidad profesional y eso, pero Ivette está muy enfocada en completar sus 2 carreras, tanto criminalística como la de Derecho, y de verdad que en ese sentido es digno de emular lo que ha venido realizando Ivette. Pero con relación a criminalística, Ivette, cuéntenos algo sobre esa experiencia, ese bagaje de haber cursado esos 4 años en UMESID, ya sea desde la misma parte académica, la experiencia con los docentes y también la experiencia con los compañeros, ¿por qué no? Cuéntenos un poquito sobre ese transcurrir de estos 4 años, Ivette. Cuéntanos, Ivette, te escuchamos. Tomé la carrera de licenciatura en Criminalística y Ciencia Forense, fue exactamente ya finalizando el primer año, donde yo quise hacer un experimento de quimioluminiscencia y ahí fue como que mi despertar por el área forense, y entonces pude indagar y buscar qué universidades me podían brindar esa amplia gama de experticia, y graduándome como criminalista, y ahí fue donde tomé la decisión de incluirme dentro del Pensus y formar parte en esa parte de años, pude aprender muchísimo por parte de tanto de los mismos profesores como de los mismos estudiantes, poder ver esa bilateralidad de conocimiento por parte de Derecho como de criminalística, porque hay una gran correlación de una de la otra. Entonces, por ejemplo, si daba Derecho Penal en segundo año en Derecho, ya yo lo daba en primer año, segundo año Criminalística. Entonces, cualquier inquietud que tenía una de la otra la podía resolver o preguntarle al profesor y ver esa conexión. Y poco a poco me fui como entusiasmando y ganando esas ganas del poder de querer más de conocimiento por parte de ambas carreras, porque yo al principio pensaba que bueno, voy a tomar Derecho como si fuera un agregado o un plus, como se dice comúnmente, de criminalística, pero poco a poco también me fue gustando, y actualmente también me gusta el área de Derecho. Entonces, ver esa correlación y esa tal conexión que tiene una de la otra me hizo querer más ambas licenciaturas. Excelente, Ivette, y vuelvo y repito, un ejemplo a seguir y literalmente ama lo que estudia, ama lo que hace, y en ese sentido ha visto cómo se esfuerza y realiza sus investigaciones tanto en una carrera como en la otra. Ivette, no para comprometerla, así que le voy a ampliar un poquito el bagaje de selección. 2 o 3 docentes que usted recuerde por alguna cuestión en particular que le hayan significado algo bien especial en el transcurso de su carrera, Ivette. Bueno, primero tengo que decirlo de antemano, que para mí todos los profesores fueron buenísimos. Realmente pude aprender bastante de cada uno de ellos, y ver esa versatilidad de criterios que podía tener quizás un estudiante versus el del mismo profesor. Pero también tengo que recalcar
también tengo que recalcar que no soy muy buena con los nombres, profesor. Podría recordar las materias, pero no el nombre de los profesores. Entonces no sé si así también podría decirlo, y ya usted me va diciendo que bueno, está el profesor o algo así. No, es válido, con confianza. El profesor de automotores para mí fue primordial y crucial dentro de la carrera. Pensé que me iban a gustar otras áreas, pero cuando llegué a lo que hoy se conoce como accidentología forense, él me ayudó en la parte tanto personal, porque en ese momento estaba pasando por un hecho de tránsito, por un atropello específicamente por parte de mi abuela, y él me dio ese apoyo, me dio la parte técnica y pude aplicarlo como del día a día de lo que es un peritaje versus los implementos que él nos daba en ese día. También el cálculo que uno podía constar en ese momento. Otro profesor fue el de aspectos legales de la criminalística, que no recuerdo el nombre. Ay, no, ahora que vean que vean el video van a decir que soy muy mala. Ay. El primero era el profesor Salinas y el segundo debe ser el profesor César Díaz, me parece. Así es, César Díaz, Salinas también. Quizás un tercero o una tercera podría ser el profesor Albano, porque pude de una vez como sentir ese impacto de lo que ya había conocido en la química, porque la química siempre me llamó la atención, pero cuando entré en sí a la misma carrera, me llamó más el área, más atención el área forense, que quise arraigarme en una gama mucho más amplia que fue el de la criminalística. Entonces cuando dimos con él química general o química forense, fue grande ver esa conexión que teníamos, por ejemplo, conocimientos de la tabla periódica, peso atómico, ver la química orgánica, la complementación que se podía tener, lo que había dicho anteriormente, la quimioluminescencia y otros datos así que me llamaron bastante la atención. No, y de verdad que he sorprendido con la última, porque la mayoría le corre a química, ¿sí o no, Ani? La mayoría le correrá a química. Más o menos. ¿Cómo fue su experiencia con el profesor Salinas, Ani? Yo creo que le he escuchado también con muy buenos comentarios en cuanto a la materia de accidentología, sí, como se llama en la actualidad. Sí, definitivamente no puedo opinar sobre los demás profesores porque hasta ahora no he tenido el placer de dar clases con ellos, pero la verdad que el profe Salinas tiene su espacio aparte. La verdad que es un docente bien preparado, explica 1.000.000 de veces si tiene que explicar. Recuerdo que también nos dio física y era como, profe, no entendí. Y yo dije, no se preocupen, explicamos de nuevo. Y la verdad que tiene una paciencia, una dedicación y sobre todo el conocimiento necesario para impulsarnos y darnos, porque hay materias que, pues como ya se mencionó, uno le huye, pero cuando das con esa clase de docente que cada día te motivan y te dicen, vamos, no importa, o sea, y sigue motivándote, pues la verdad que hay que decirlo, el profe Salinas se ganó su lugar en mi corazón. Excelente. Y la verdad es que usted representa un plan de estudio un poquito diferente. Por ejemplo, cuando Ivette habló de la materia, se refería a ella como automotores. En la actualidad ya hablamos de accidentología, inclusive se da en 2 ocasiones, accidentología 1 y accidentología 2. Y aprovechando que Ani ha comentado también sobre el profesor Salinas, ¿algún otro en base a este nuevo plan de estudio que le haya llenado así bastante las expectativas, Ani? ¿Algún otro profesor además del profe Salinas? A ver. Bueno, es que cada profesor tiene su aporte, pero hasta el punto donde yo decía, ese profesor ha sido Salinas, pero la verdad que tengo que mencionar, la verdad es que también tengo que mencionar mucho al profe Irving Castro. Él nos explicó bastante nos dio criminalística 1 y la verdad que sus explicaciones, y fue muy realista. La parte que más me motivó es que los profesores son muy realistas, te dan, como tienen experiencia en el área, te dan las clases, pero también te explican en base a su experiencia cómo es el mundo, porque la verdad que uno entra a la carrera con una
haciéndose una idealización de cómo es y luego te dicen, mira, las cosas son así. Tú tienes que ir claro desde un principio para que después no te topes con una pared. Y esa parte realmente creo que fue una de las partes que más me impactó, porque fue desde y el profe Irving desde el primer momento nos dijo, las cosas son así y hay que poner las cosas claras desde un principio. Les enseñamos, ustedes obviamente tienen que poner de su parte, pero tienen que estar claros de que no todos son como en CSI o como ustedes ven en la película. La vida real es muy diferente y esa parte de verdad que creo que no solo a mí, sino a muchos compañeros nos llegó y nos aclaró, o sea, nos abrió los ojos, nos quitó la venda de los ojos de que teníamos que enfrentarnos a un mundo muy diferente del que habíamos ya imaginado. Oye, de verdad que esa parte es muy importante, porque entonces le abre los ojos al estudiante y lo pone en el lugar de decir, hombre, yo sí realmente estoy donde yo quería estar, o tomar la decisión en este momento. Creo que estoy un poquito desviado, lo veía mucho con el mundo de las películas y realmente no es la parte donde me siento más cómodo, y por eso es preciso empatizar y volver a los estudiantes a este mundo real. Ya hablando un poquito, profe, más... Y me gustaría hacer, antes de que inicie el otro segmento, me gustaría también hacer mención, ahora haciendo el recorder y el flashback de todas las materias, uno que también ya cuando estaba finalizando las materias fue el profesor Duque. Fue una materia que inicialmente no pensaría que me iba a gustar, que era la de lo que actualmente se conoce como la unidad forense de explosivos e incendios. Fue una materia que aprendí muchísimo, y también, como yo tenía esa parte arraigada de la química, ver cómo la química se implementa dentro del peritaje y saber, por ejemplo, el tipo de llamarada, cuáles son esos componentes que hacen a que haga algún tipo de enlace, y también ver esa conexión que puede haber dentro de una con la otra. Y por eso me llamó también la atención la materia esa de explosivos e incendios. Perfecto, tremendo aporte del profesor Duque. Se acaba de sumar a la planta docente. Creo que fue con ustedes que tuvo la primera experiencia en UMESID, y la verdad siempre ha tenido muy buenos comentarios por la paciencia y por la experiencia práctica que tiene en esa área de conocimiento. Pero como decía, ya hablando un poquito más de criminalística, y ver, no me le dé larga el asunto, vámonos de una vez a su experiencia de práctica profesional, joven Ivette. Cuéntenos primero, como decía, sobre esa primera etapa, el mismo hecho de ir y practicar y desempeñarse en ese ambiente totalmente profesional. ¿Cómo fue esa experiencia para usted? Y han oído que es muy importante lo que vaya a decir Ivette, por si tiene alguna dudita, a ver. Inicialmente tenía un poco de temor, porque siendo en ese entonces un estudiante de segundo año y que inmediatamente teníamos que ir a la práctica profesional, me causaba un poco de incertidumbre cómo podía aplicar esos conocimientos técnicos y emplearlos dentro de una práctica profesional, y que no iba a ser algo como que, bueno, algo de relajo o algo que iba a pasar desapercibido. Te iban a tomar en cuenta como estudiante, te iban a tomar en cuenta si realmente aprendiste en esos 2 años, si ven un perfil en ti, porque lo bueno es que cuando tú haces esta práctica profesional se crea algún tipo de plataforma donde te das a conocer en las diferentes áreas o las diferentes secciones, y esto crea grandemente que puedas tener un perfil de poder llegar temprano, de estar siempre atenta, siempre disponible, ver esa versatilidad de conocimiento que puedas tener en cada una de ellas, o cómo se complementan. Y cuando inicialmente apenas llevando los papeles y demás con la señora Teresa, que es la encargada en la DIJ, que dentro de la DIJ está la Subdirección de Criminalística, o muchas de las secciones se encuentran allí, ver ya que tú, entrando a esa misma plataforma, veías al profesor como Wellington, veías a la profesora de planimetría, ya veías a varios profesores que ellos, a pesar de que dan mucho con muchos estudiantes, igualmente reconocen tu rostro. Inclusive algunos ya hasta te nombran con propiedad y, ay, Beth, ¿cómo estás? No sé qué. Entonces ya creas como una conexión y creas ya
te vas empapando de lo que en unos años podrías ejercerlo, ya sea en el área privada como dentro del Instituto de Medicina Legal y Ciencia Forense. Entonces, en ese transcurso de cada sección, que la primera fue fotografía, la puntualidad, la disposición, el momento de la elaboración de informes, que inicialmente se podría decir que en el aula de clases sí nos dan herramientas para que nosotros podamos llevarlo, pero el momento de emplearlo ya con casos concretos, tienes que tener una discreción en el momento de elaborar un informe pericial, en el momento de manejar algún tipo de información que pueda ser comprometedora, para que ayude, porque tú en ese momento te involucras, no quizás como un estudiante, ya llegas a ser como un asistente de un perito, entonces la responsabilidad es aún mayor, porque esa persona confía en que tú vas a hacer un buen trabajo y hace que haya algún tipo, no de presión, pero sí un compromiso que puedas tener tú dentro de esas 4 semanas, que es aproximadamente un mes, donde realizas la práctica profesional. Y dependiendo a eso, muchos te toman en cuenta, dicen que bueno, deja tu hoja de vida, o bueno, cuando creas algún tipo de conexión con alguno de ellos, que en el momento de algún tipo de convocatoria te pueden tomar en cuenta o van a estar atentos para ver si puedes inmediatamente entrar o no. Entonces, en ese momento, lo bueno es que cuando tú realizas tu práctica profesional y haces toda la elaboración del informe y demás, y te dan el título, inmediatamente el Instituto de Medicina Legal, si tiene vacantes, tú puedes optar por entrar como asistente en cualquiera de las secciones que pueden tomarte en cuenta. Entonces, por eso que es muy importante las 2 prácticas profesionales que tú realizas y hacerlo a tiempo. Venga, Ani, le deseo que usted le haga alguna pregunta curiosa que le tenga a Ivette para ese momento cuando usted le toque hacer esa parte práctica. Le dejo el espacio para que se desahogue y Ani, venga. Sí, de hecho ya como que empezaron a fluir las preguntas. Mi primera pregunta sería, Ivette, en cuanto, bueno, ya tú explicaste tu experiencia en cuanto a las emociones y me imagino súper emocionada porque por más que uno, aunque se sienta comprometido, es como la emoción de saber que tú ya eres parte, te estás relacionando, estás iniciando en el mundo por el cual te estás preparando. Y mi pregunta es porque mencionaste que en las diferentes secciones, me gustaría saber en cuáles secciones, si estuviste en una sección en específico o si pasaste por diferentes secciones y cuáles serían esas. Bueno, en la parte del técnico, pude hacer la rotación en este mes. En la primera sección fue la de fotografía forense y video forense. La segunda fue la de criminalística de campo, la tercera fue en accidentología forense y la cuarta fue la de identificación criminal y civil, que es una de las primeras materias que uno puede dar a principio de los 4 años y que ya uno va teniendo al menos un poco más de conocimiento en comparación con las prácticas que yo hice, por ejemplo, en licenciatura, que ya son materias un poco más arraigadas o más específicas. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de rotar en la sección de morfología, que eso más adelante lo vas a dar, también en la sección de planimetría y en 2 unidades. Son 2 unidades que están adscritas al criminalística de campo, que era la unidad forense de explosivos e incendios y la unidad de revelado lofoscópico. Perfecto. ¿Tenía alguna otra dudita todavía, Ani? ¿O con eso quedó satisfecha? Venga, aquí está a disposición de contestarle todo lo que usted quiera saber. No, pues de tener preguntas, pues bastante. Lo principal sería de todas esas secciones, por ejemplo, en el área de, porque bueno, me imagino ya cuando fuiste a hacer la práctica de la licenciatura, ya tenías un poco más de conocimiento, ya habías pasado una primera vez por ese proceso, pero ¿algún consejo en específico, aparte de ser responsable y de la discreción totalmente,
a los estudiantes que vamos ahora a fin de año o principio del año siguiente a hacer la práctica profesional, la técnica? Ok. Bueno, yo tuve la oportunidad de hacerlo en la parte del técnico, quizás no en los 2 primeros años, pero sí en el año siguiente, y pude adquirir un poco más de conocimiento. Pero, y la de la licenciatura fue súper más reciente, fue este año en enero. Entonces, el consejo que yo podría darle a ustedes es que vean como esto como una plataforma. Se nos está yendo Ivette de Se nos nuevo. fue. Bueno, vamos a aprovechar que está Ivette un poquito congelada, vámonos a nuestro corte comercial y cuando regresamos entonces Ivette le da la respuesta a esa pregunta tan interesante que nos hizo Ani. Vamos y volvemos. Estamos de vuelta en tu programa Cátedra después de nuestra pequeña pausa que tuvimos aquí para solucionar unos pequeños errores técnicos que teníamos, pero estamos de vuelta. Ani, nos comentabas una pregunta muy interesante para Ivette, si se la puedes repetir, por favor, para que todos nuestros radioescuchas estemos claros de qué era. La pregunta era si tiene algún consejo en específico para quienes vamos a hacer próximamente nuestra pasantía de práctica, aparte de, obviamente, de ser responsable y de la confidencialidad, la cual ya mencionó y recalcó bastante. Ok, quizás esto para la parte del técnico, licenciatura, cualquiera de las prácticas profesionales que te toque o a alguno le toque realizar, además de esas dos, podría mencionar de que te hagas una proyección de qué es lo que tú quieres reflejar dentro del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, porque hay muchas personas que van a estar, vas a estar bajo el ojo del cuestionamiento, si sabes o no sabes. Trata de que antes de que tú realices algún tipo de práctica profesional, hagas repaso a tus anotaciones, porque hay que estar claro en cada sección que uno va a ir, ya tener los conocimientos previos, no cuando, por ejemplo, vas a criminalística de campo y te preguntan, bueno, ¿y para ti qué es un indicio? O para ti, ¿cuáles son las metodologías dentro de tal área? Ya tú hayas hecho un refresh de todos esos conocimientos que aplicaste dentro del aula de clase y ya que tú lo puedas poner en práctica, no quedarte como que, bueno, es que no me acuerdo, o bueno, es que eso lo di hace mucho tiempo. No, nunca quedar esa parte así. Y crear un buen perfil, además de la responsabilidad, la puntualidad, la disposición que uno pueda tener en cada uno de ellos y lo amigable que uno pueda mostrar dentro de cada uno de los propios peritos, porque en ese momento quizás como estudiante al principio por miedo de que tú cometas algún tipo de error, no te pongan a hacer una u otra cosa, pero si ellos ven esa disposición por parte tuya de aprender, esa disposición de poder hacer un informe, de realizar un tipo de peritaje solo, pero obviamente bajo la supervisión de ese perito, ellos van a ver que tienes un buen perfil para entrar dentro del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. La verdad que creo que han sido muy atinados esos consejos de Ivette, porque definitivamente, y me consta, Ivette es una de las número uno apuntando. Ella siempre carga su libretita apuntando todo, y yo creo que a veces es bueno pues tener siempre ese soporte, porque la mente puede fallarnos en algún momento, y qué mejor pues de que está refrescando pues todos los conceptos que aprendemos constantemente. Y también agregar que cuando entras a la práctica, ten un cuadernito. Quizás con las hojas se te pueden ir o se te pueden perder, se te pueden mojar, pero si tú tienes un cuaderno donde tú puedas plantear todo lo que haces, cada actividad que tú vas realizando cada día, a qué hora lo realizas, casi como si fuese una bitácora. En el momento de la confección del informe pericial te va a servir muchísimo, porque no vas a tener que volver nuevamente a las secciones preguntando cómo se llama la técnica, cuál no, sino que las preguntas las puedas hacer en ese momento y ya sea al perito, al jefe de la sección o tú misma, así puedas ampliarlo y tener todos esos conocimientos en ese pequeño cuaderno, libro, libreta, lo que tú quieras, y te va a ayudar muchísimo. Ivette, ahora hablaste de algo interesante, el informe de práctica realmente, ¿cuál tú sientes que es como, tú sabes, el talón de Aquiles de ciertos estudiantes a la hora de confeccionarlo como tal?
¿Dónde piensas que Quizás tenemos esas deficiencias? Bueno, a título personal, quizás lo complejo en el momento de que no tienes que plasmarlo de forma textual, sino que tiene que haber una semántica y un entendimiento mediante tus propias palabras. Porque a pesar de que uno haya hecho la práctica, por ejemplo, hace un mes, pero tú no tengas el tiempo para hacerlo, porque eso necesita tiempo y dedicación, de ir avanzándolo poco a poco, haciendo la redacción en primera persona, los puntos, las comas, que haya una secuencia lógica, una semántica, quizás plasmar todo lo que hiciste dentro de informe pericial puede ser quizás un poco complejo, porque la información per se lo podemos encontrar dentro de la página del email, pero lo que tú hiciste realmente, plasmarlo mediante cuadros, mediante párrafos, va a ser como que la parte compleja, y acordarte, porque así mismo como tú vas escribiendo, vas recordando todo lo que hiciste, y a veces en ese recuerdo no te acuerdes de tal cosa, pero en el mismo cuaderno dices que, ay, mira, aquí está todo. Por eso que hago énfasis de que es bueno escribir cada cosa que uno hace, a pesar que te puedan decir que, bueno, porque a mí en las 8 secciones que pude practicar, me decían, oye, pero tú todo la notas, hasta la hora que vas a ir a almorzar o a la hora que regresas. Yo dije, pero es que para mí todo es importante. Y quizás también un talón de Aquiles pueda ser la parte de la problemática, poder plasmar lo que tú observaste sin tener que haber algún tipo de, o involucrar la parte presupuestaria, sin perder el norte, como se dice, de plasmar en sí una problemática técnica, algo que sea propia de la sección, y no plasmarlo es que, bueno, quizás falta de personal, falta de espacio, son importantes, pero poder plasmarlo tú como ya pseudo perito, de alguna problemática que tú puedas ver en una sección en específico, creo que es complicado. Y también la posible solución, porque, por ejemplo, yo tenía una lista de, ¿qué le puedo decir? El profesor no me puede mentir, más de 5 a 10 problemáticas de cada informe, pero ver cuál de ellas es la más importante, o la más técnica, o la más apropiada para mi informe, y que yo pueda como abrir o el compás y poder complementarlo con leyes, complementarlo con la parte de derecho. Esto era lo complicado. Debo confesar que Ivette me hacía la consulta, ¿cuál de las 5 problemáticas usted prefiere, profesor? Y yo lo que hacía era un timarín, de verdad. Porque todos eran muy interesantes, ¿verdad? Yo creo que Ivette de aquí va a salir de asesora de tesis y de sustentaciones, porque definitivamente que ha sido un arduo trabajo que ha tenido, pero yo creo que muy bien plasmado, y creo que el secreto ha estado de que pues ella, al anotar eso, te hacía como más fácil a la hora de la sustentación, y creo que eso es algo muy importante que quiero que nos converse sobre qué tal entonces la parte, como la llamo yo, el terror de sustentar, porque sé que pues ahí es donde fallamos algunas veces o nos ponemos un poco nerviosos más que todo. Bueno, en el momento de la sustentación, lo bueno es que como tú mismo hiciste el trabajo, quizás solamente te toque como el tema de repasar, o tú al hacer también el PPT te vas ayudando o apoyando, y no decirlo como textualmente, sino como tú puedas demostrarlo en la parte de la semántica, de cómo decirlo. Entonces esto va arraigado más que nada eso, a la parte de que tú puedas demostrar realmente lo que tú hiciste, y hacerlo a la brevedad posible. Como ustedes saben, yo hablo bastante, hasta que me tienen que pausar. Entonces, en el momento de mi sustentación tenía que plasmar precisamente, sí, hablar la parte de los antecedentes, importante, hablar la parte de mi concepto a título personal de la criminalística, hablar de las diferentes secciones que pude hacer las rotaciones, pero el tema medular es qué yo hice, qué procedimientos técnicos yo pude emplear dentro de todas esas secciones. Obviamente no voy a poder abarcar las 4 secciones o todas las actividades que pude realizar, sino la que yo pude notar de mayor
relevancia o mayor exigencia, o donde yo pude aprender mucho más y poder plasmarlo de forma segura, de forma objetiva y sin titubeos, pues, porque a veces uno por los nervios, porque uno sabe quizás lo que hizo, pero quizás en algún concepto hay un trasfondo y te pueden preguntar, ¿y entonces este concepto a qué se refiere? Entonces uno tiene que estar preparado para todo en la parte del procedimiento, plasmar la problemática per se, la forma más concisa y precisa, la solución, si hay algún tipo de recomendación o conclusión. Todos esos detalles son importantes, pero poder plasmar lo que realmente tú hiciste, sin desvalorar la parte teórica, que es la criminalística, la parte de qué es lo que tú pudiste ver en los antecedentes del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. No, excelente, Ivette, y como usted bien señaló, hay que cortarla y la voy cortando porque producción me va haciendo ya las señas necesarias para ir con nuestras partes de cierre de programa. Y bueno, sobre esa parte de la sustentación, únicamente para ir liberando un poquito de estrés a Ani, porque Ani cuando se siente bajo presión se nos va estresando, se pone nerviosa, y para que usted la vaya liberando, porque hay veces que le tienen miedo a esa parte, porque uno habla libremente y ya cuando el jurado como tal pregunta, quizá uno se siente un poquito más débil porque puede ser sorprendido con alguna pregunta que usted realmente no conoce la respuesta. A usted le tocó un jurado muy preguntón, Ivette, así que cuéntele a Ani sobre esa partecita ahí brevemente, ¿qué es importante en esa etapa de preguntas? En la etapa de preguntas, que primero tienes que evaluar lo que dice el propio jurado, ver si son respuestas de sí o no, si son respuestas de explique, y esto no inmediatamente abordar la respuesta, sino dar una parte introductoria para que te dé tiempo para responder y así poder sobre la marcha ir contestando algún tipo de inquietud, o si no te queda claro alguna pregunta, que en ese caso a mí me pasó, si me la podía recalcar o reformular, porque a veces uno no entiende si la respuesta es de un sí o no o de un explique, y a veces uno por querer, como se dice, desplayarse o dar a conocer mucho más de lo que uno tiene, puede recaer a que no estás respondiendo bien, o puedas recaer en que el jurado entienda que tú no sabes y que estás haciendo una evasiva a esa respuesta. Excelente aporte, Ivette. Entonces entramos a nuestro periodo de conclusiones del programa del día de hoy. Le cedemos la palabra a Ani para unas breves reflexiones finales sobre lo que hemos venido conversando hoy. Sí, en definitiva, la verdad que aparte no conocía tanto el amplio, por decirlo así, currículum de Ivette. La verdad que muy digna de admirar, porque lleva 2 carreras más las demás actividades, créeme, bastante. Pero en cuanto, siendo más puntual en cuanto al tema, creo que los tips han sido como, oye Ani, no te estreses, cógelo suave, aprende, hay que estar seguro, sobre todo sí tener muy en cuenta la información que manejamos y estar seguro de lo que hicimos, sobre todo, porque quizá hicimos un buen trabajo en cuanto a todo, pero a la hora de sustentarlo, quizá la misma presión nos haga fallar. Entonces sí es bueno que cuando estemos en ese momento de que se nos estén complicando los nervios, pues hacer una pausa, respirar, y si no entendemos, pues reformular y seguir. Pues seguir siempre adelante, pero intentando mantenernos concentrados en lo que realmente estamos haciendo. Creo que definitivamente a mí me ha encantado mucho este programa. La verdad es que me gusta saber que pues tenemos compañeras que están con esa disposición de compartir su experiencia y sobre todo pues darnos esos tips que yo creo que a todos nos van a servir en algún momento. Excelente, breve conclusión de nuestra invitada, joven Ivette. Bueno, agradecida primero con cada uno de ustedes por la disposición y de tomarme en cuenta, en este caso, en otro rol que no sea de panelista, sino de ya como de interviniente principal, de invitada, y poder dar a conocer cada uno de esos conocimientos que yo pude emplear dentro, ya sea de la misma práctica profesional como en la elaboración del informe. Me gustó bastante la dinámica y nada, pienso que
Es muy importante que uno pueda transmitir lo que uno tiene, porque si el conocimiento uno se lo queda para uno mismo, esto realmente no va a ser importante. Lo importante es poder transmitir todos esos conocimientos a esas personas que realmente en un futuro esto les pueda servir. Y por qué no, el profesor Ogami también, yo fui una parte receptora porque él tiene mucho conocimiento y él me transmitió mucho de lo que él ya sabía, y también para visualizar que no estuviese nerviosa, porque también es como la modalidad era virtual, era un riesgo mayor porque el internet podía estar inestable, porque no estábamos a tiempo. Habían otras aristas que también, no es que bueno, la parte virtual podía ser fácil, no, claro que no, igual va a haber presión, pero es la manera con que tú puedas manejarte y poder plasmar lo que realmente hiciste. El nervio siempre va a existir, porque si no tienes nervio, entonces como que no sirve de nada. El nervio te impulsa a tu ser mejor cada día y poder proyectarte como una mejor persona o tener un buen perfil, ya sea como estudiante o como un profesional a nivel nacional. Muy agradecido con sus aportes del día de hoy, Ivette, como usted bien señaló, compartir sus experiencias, conocimientos con el resto de los compañeros, y se salvó porque lo que venía después del programa era una lluvia de WhatsApp reclamando que has citado a profesores de los cuales ni recuerda el nombre y no había dicho en ningún momento gracias al profesor Ogami por su apoyo en ese proceso. Pero lo mencioné al final, profe. Lo mejor para lo último lo voy a tomar así que claro. Se ahorró los reclamos que venían por WhatsApp. Profe, hago la salvedad que usted nunca me ha dado clase. Entonces usted me preguntó, dentro de los 4 años de criminalística, ¿quién? Pero obviamente lo mencionó usted porque de verdad usted ha sido un gran asesor para mí en todo. Definitivamente. Yo creo que de verdad esta dinámica de cátedra es buena en todos los sentidos, no solamente desde la parte de que el estudiante pues recibe muchísima información, sino también el crecimiento que ha tenido Ivette, y hoy que ya que el programa es dedicado para ella, el crecimiento que realmente ha tenido en este tema de los programas de radio. Ani también fue una de nuestras invitadas al inicio, pero bueno, no hemos mantenido tan constante con ella, pero Ivette, que sí tuvo un poquito más de la mano. La verdad es que desde la primera vez a verla hoy cómo se desenvuelve, eso me gusta mucho, y definitivamente que hay mucha confianza y mucha seguridad pues en todo lo que nos está compartiendo. Espero pues que ahora que ya casi que no es licenciada, no se olvide de nosotros. Y claro, bueno, también espero tener a Ani también con nosotros en otros programas y pues seguir manteniéndonos en la distancia por el momento virtual, pero siempre muy, muy unidos todos. Así que a nuestros radioescuchas, a nuestro querido profesor Ogami, gracias por otro excelente programa y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Chao, gracias. Chao. Chao. Que pasen buenas.